Muy amados hermanos, damos gracias al Señor por permitirnos este tiempo, ¿no? Honramos al Señor por sus muchas misericordias. Nuestro Dios es muy bueno, sea en todo alabado y bendecido su nombre. Damos gracias al Señor, damos gloria al Señor en todo y por todo, ¿no? Honramos el nombre del Señor. Amén. Quiero invitarle, hermanos amados, a que comparta conmigo la lectura de la palabra del Señor. Éxodo 17, por favor. Éxodo, segundo libro en la Biblia. Éxodo capítulo 17. Éxodo 17, hermanos. Vamos a leer allí los primeros 7 versículos, del 1 al 7. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén al Señor. Gracias al Señor. Amados hermanos, amigos, con mucho gozo nos disponemos, no juntos, a examinar las verdades de la palabra del Señor. No hay duda, con gran gozo, por lo que Él nos va revelando, nos va enseñando, pero también tomando la parte que nos corresponde, ¿no? También entendiendo, asumiendo que en cada enseñanza hay un llamado, hay una palabra de corrección y o de estímulo para que avancemos, para que crezcamos en la gracia del bendito Hijo de Dios. En lo que hemos leído se manifiestan claramente algunas cosas que debemos considerar. Lo primero es que dice que el pueblo, por mandato del Señor, tú sales de un lugar, se va a otro lugar, establece su campamento allí, y dice que allí donde se establecen no había agua para tomar. Iban por el desierto. Me parecería a mí que entonces ya no era tan extraordinario que no hubiera agua. Sin embargo, dice que no había agua para beber. Y dice que el pueblo tuvo sed y quiso beber agua, y no había agua. La actitud del pueblo claramente no fue ir donde Moisés para decirle: Moisés, ruega a Dios por nosotros.
Y al parecer no se levantó ningún otro líder del pueblo para decir, hermanos, el Señor nos ha sacado de la esclavitud de Egipto. El Señor nos ha traído ya por el desierto un tiempo. El Señor nos libró del mar rojo, que lo pasamos en seco. El Señor dio muerte a todos nuestros enemigos. Todo el ejército del faraón murieron allá en el mar rojo y nosotros somos libres en el Señor. El Señor nos ha dado libertad. Si mató a nuestros enemigos, se abrió las aguas del Mar Rojo y se nos ha hecho hombres, un pueblo absolutamente libre. ¿Qué le va a costar a Dios? Pudo haber dicho alguien. ¿Qué le va a costar a Dios darnos agua? Roguemos al Señor, vengamos al Señor. No, pero fue más fácil murmurar, Fue más fácil murmurar. Porque no tenían agua. Fue más fácil para el pueblo, hermanos. Mire, uno a veces lee nomás y pasa de largo. Mire el versículo 3, por favor. Mire la fuerza que tiene esta palabra de los ancianos, de los jefes de familia que presidían allí en el pueblo de Israel, ¿no? Los que dirigían, ¿no?, cada una de las 12 tribus, ¿no?, que finalmente a través de ellos hablaba el pueblo. Mire el verso 3, por favor. Le dijeron a Moisés, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, mire la acusación, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Está acusando. Sí le reclaman a Moisés, pero ellos tienen enorme testimonio de que fue Jehová Dios el que los sacó de la esclavitud. Están acusando a Dios que los sacó al desierto para asesinarlos, para matarlos de hambre. Y dicen, no solo nosotros, también a nuestros hijos y a nuestro ganado. Moisés, hombre de Dios, ora al Señor, le dice, esto me van a apedrear. Y el Señor le da instrucción, entonces le dice, bueno, toma a los ancianos para que sean testigos y anda a la roca ya. Y le dice, hermano, y le dice gloriosamente el verso 6, el verso 6, le dice gloriosamente, yo estaré, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Yo estaré allí sobre la peña en Horeb. Así lo dice, sobre la peña. Bueno, quiero decir que el Señor está dando instrucciones al pueblo a través de Moisés. Y le está dando señales concretas de su cuidado, de su amor, pero también de su enorme poder, porque claramente el Señor espera, Él busca ser glorificado. Él espera, ¿no?, que se manifieste la gloria de Dios allí frente al pueblo y que ellos entiendan que no están ni solos ni abandonados. Y que el Señor obviamente no les sacó para matarles, les sacó para bendecirles. Si ustedes pueden acompañarme por la gracia de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14. No hay duda que, como lo hemos dicho, el Señor le dice a Moisés, yo voy a estar allí sobre la peña en Horeb, yo voy a estar allí. O sea, no es que una roca de agua, no, yo voy a estar allí. Bendito sea. De hecho, la instrucción es, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo, para manifestar la gloria del Señor. Mire cómo lo dice Juan capítulo 14, en el versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13.
Dijo el Señor Jesucristo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidiereis en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Mire, acompañe un poquito a Filipenses capítulo 2, texto que conocen, pero que quisiéramos hoy le sirviera también en esto. Filipenses 2. Después que dice a partir del verso 6 que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino a ser siervo y estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte, en obediencia y muerte de cruz. Dice en el versículo 9 que el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículos 10 y 11, por favor. 10 y 11. Dice, ¿para qué? En el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y 2, toda lengua. Las rodillas se doblan y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, para gloria. O sea, cada vez que Cristo es exaltado, cada vez que Cristo es glorificado, la gloria la recibe toda el Padre. Por eso que Él dice en Juan 14, todo lo que pidan en mi nombre al Padre, lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que el Padre reciba gloria. Eso está ligado, hermanos, a esa palabra de Juan 14, cuando el Señor Jesucristo le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces. Porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Tienes que creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Tienes que entender que no somos dos personas. Tienes que entender que no somos distintos. Tienes que entender que no opinamos, no hablamos, no vivimos de modo distinto. El Padre en mí, yo en el Padre. Somos uno solo, Felipe. Si me conoces a mí, conoces al Padre. Entonces, lo que dice el Señor Jesucristo es que cada vez que el Hijo es exaltado, cada vez que el Hijo es adorado, es honrado, entonces la gloria la recibe Dios el Padre. Aquí en Éxodo capítulo 17, Dios el Señor le dice, yo estaré delante de ti sobre la roca en Horeb. Yo estaré delante de ti sobre la roca en Horeb. ¿Saben lo que respecto de esto dice el apóstol Pablo? Primera de Corintios capítulo 10, por favor. Primera de Corintios capítulo 10. El versículo 4, por favor. El versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 4. Dice el verso 4. Y todos, está hablando del pueblo de Israel, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, dice, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. En Éxodo 17, 6, Jehová, el Señor, le dice, yo estaré sobre la peña en Horeb. De nuevo, testimonio de que entre el Padre y su Hijo no hay ninguna separación, no hay dos personas, no hay dos cuerpos. No. Yo y el Padre uno somos. Aleluya, dijo el bendito Señor. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué decimos entonces? Vuelva a Éxodo 17, por favor. El Señor, Dios el Padre, dice, yo estaré sobre la roca, tú vas a golpear la roca y van a salir agua y beberá el pueblo. Quería ser glorificado, Dios esperaba que el pueblo tuviera tiempo de júbilo, de alabanza, de gloria, que tuvieran gritos de vítores, ¿no? Por la gran obra del Señor, porque Dios, ¿quién más? Dios mismo les estaba proveyendo de agua. De hecho, dice que Moisés lo hizo así.
Pero el versículo 7 dice que llamó el nombre del lugar Masá y Meriba. Masá y Meriba, que significa rencilla, que significa tentar o probar al Señor. Eso significan los nombres de Masá y Meriba. O sea, el pueblo no creyó a Dios, sino que ante cada dificultad que tenían, ellos se preguntaban si estará Dios o no entre nosotros, si estará Dios o no entre nosotros. Y aprovechaban las circunstancias para pelear, para discutir, Hermanos, eso provoca entonces que haya una palabra profética que nos toca a nosotros. Una palabra profética que tiene que ver con el actual pueblo de Dios, con la iglesia del Señor. Salmo 95, por favor. Salmo número 95. Mire cómo dice, debe leerse, es a partir del verso 8, pero la frase comienza en la última línea del verso 7. Entonces, vamos a leer desde el 8 al 11, pero leamos la última línea del verso 7, donde dice, si oyereis hoy su voz, no, ¿está bien? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Deténgase un poquito conmigo, por favor. Lo que está diciendo la palabra profética aquí para nosotros es que si tenemos la oportunidad, si tenemos la bendición de oír la voz del Señor, entendiendo, hermanos, que la voz del Señor no es cualesquiera. Cuando Dios nos habla a través de su amado Hijo. Por favor, quédese aquí en el Salmo 95, pero San Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, va a decir en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, la palabra, el que habla. Verso 14. Ese verbo, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Está diciendo que el que habla es el bendito Hijo. Hebreos capítulo 1, por favor, Hebreos en el capítulo 1. La carta se inicia diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, mira el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, si vuelve conmigo al Salmo 95, el llamado a la iglesia de hoy es, si oyereis hoy su voz. O sea, si van a disponerse para oír la voz de Dios, tienen que estar atentos a oír la voz del Hijo, la voz del bendito Hijo. Si oyereis hoy su voz, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios si oye la voz de Dios a través de su Hijo? ¿Qué debe hacer? No endurezcáis vuestros corazones. No haga lo mismo de aquel pueblo que leímos en Éxodo 17. No esté tentando al Señor, pues. No esté probando al Señor, pues. No porque se enfermó, esté pensando así como al parecer Dios no es tan bueno. Es que me faltó un poco de plata. Y yo estuve orando y el Señor no me respondió. A lo mejor ni existe Dios, quién sabe.
Cuidado, hermano, cuidado, hermana. Si el Señor ha venido a ti por una palabra suya, si el Señor ha puesto una palabra en tu vida, si la palabra del Evangelio llegó a ti y has entendido que por la muerte de Cristo, su amado Hijo, Dios el Padre te ha sacado de la muerte y te ha traído a la luz de Cristo, a la vida de Cristo. Si la palabra del Señor está en tu vida, habita en tu vida, entonces lo que corresponde es sigue oyendo la voz de Dios, claro, pero al oír la voz de Dios, cuidado, no endurezca su corazón. ¿Por qué? Porque la consecuencia es fuerte. Dice en el verso 10, 40 años, dice el Señor, estuve disgustado con la nación. O sea, los 40 años hermanos, los 40 años en que Israel transitó por el desierto, Dios estuvo molesto con el pueblo. Los 40 años. Es como en otros tiempos, antes de conocer correctamente al Señor, antes de tener trato del Espíritu, cuando el matrimonio se peleaba, se enojaba y cada uno se acostaba para su lado, este para allá, la otra para allá, y pasaban semanas y meses en que no se hablaban, en que no había comunión. ¿Cómo puede ser, hermano, hermana? A lo mejor alguno se equivocó, sí, pero si se ha equivocado y si alguno ha pecado, el otro tiene mandamiento de perdonar. Este debe arrepentirse y el otro debe perdonar. Ella se equivocó, el otro debe perdonar y amar, ¿cómo no? Pero el Señor dice, yo estuve 40 años disgustado con este pueblo, pues. 40 años. ¿Y cuál era mi problema? Dice el Señor. Bueno, que yo les veía y entendía que es un pueblo que divaga de corazón. No es un pueblo de convicción. No es un pueblo que tenga fe firme. No es un pueblo que me crea. Es un pueblo que anda mirando, que anda de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las circunstancias. Un día dice sí, otro día no. Un día se compromete y el otro día desobedece. Es un pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. O sea, no le ha sido revelado Cristo. Ese es el punto. Entonces, ¿qué hice yo? Dice el Señor. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Qué terrible castigo, hermanos, a la desobediencia, a la dureza del corazón que este pueblo manifestó. ¡Terrible! Ay, ¿qué tiene que ver con nosotros? Hebreos capítulo 3, y allí vamos a cerrar hoy. Hebreos en el capítulo 3, por favor. Hebreos capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 11, por favor. Mire lo que dice en el versículo 11. Procuremos pues, está conmigo, ¿sí? Hebreos capítulo 3 les dije. Muy bien. Queda pendiente del capítulo 4 lo que estaba a punto de leer. Pero veamos el 3:11. Por tanto, juré en mi ira, para recordarlo de la profecía, no entrarán en mi reposo. Mirad, aquí está la exhortación, hermanos. Aquí está la exhortación. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, dice en ninguno, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire el verso 14. Porque somos hechos... Amén. Porque somos hechos participantes de Cristo. Somos una parte constitutiva del cuerpo de Cristo. Aleluya. Participamos del cuerpo mismo de Cristo. Eso está diciendo, pues. Porque somos hechos participantes de Cristo. Alguna vez hemos comentado que hay ciertas doctrinas equivocadas que pululan por allí. Y alguien ha dicho, no, si usted creyó una vez en el Señor, ya está al otro lado, dele nomás, viva de cualquier manera. Cuidado.
El apóstol va a decir aquí, nosotros somos hechos participantes de Cristo, con tal que, o sea, tiene que cumplirse una condición, si no, no, hermano. Sino el mismo que desarraigó. Romanos capítulo 11, el mismo que desgajó al pueblo de Israel del árbol principal, también a nosotros nos desgajará si nosotros nos mantenemos en obediencia creyendo la palabra. ¿Qué dice el apóstol? Nosotros somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Mantengamos firme nuestra confianza. Y ahora sí, capítulo 4, verso 11. Mire qué llamado tan amoroso. Dígame que no nos habla el Padre aquí. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Entrar en aquel reposo. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Usted sabe cuál es la consecuencia de la desobediencia. Usted lo sabe. De todo árbol del huerto pueden comer, dijo el Señor. Capítulo 2 de Génesis. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerán, porque el día que coman de ese árbol ciertamente van a morir. Lamentablemente lo que Adán y Eva hacen es comer de ese árbol que se les dijo que no comieran. Y del árbol que estaba al medio del huerto, el árbol de la vida, que era figura de Cristo, ni siquiera se interesaron en comer. ¿Qué dice ahora la Escritura? El cuidado es que ninguno de ustedes dice, caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque aquí viene el árbol de la vida. ¡Aleluya! Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada. Mire cómo da testimonio de Cristo aquí. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amados, permítanme exhortarles en el nombre de Jesucristo el Señor, la roca viva, la roca espiritual que provocó agua para quitar la sed del pueblo de Israel en el desierto, es una roca que sigue vigente, es una roca que sigue alimentando, es una roca de la cual Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya, es el testimonio de Cristo, es el testimonio en nuestras vidas de que Él es el Señor. Cada vez que confesamos que Él es el Señor, cada vez que proclamamos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, que gobierna nuestras vidas, nuestras casas, nuestros trabajos, nuestros recursos, cada vez que damos el señorío que Cristo el Señor merece y que corresponde a Él recibir gloria y honra por siempre. Cada vez que honramos a Cristo como el Señor, estamos bebiendo del agua de la roca. Pero también el Padre está afirmando nuestra condición de templo de Dios con ese fundamento precioso de que Cristo es la roca, de que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Permítame exhortarle, cuidemos nuestros labios de decir otra cosa que no sea proclamar a Cristo como el Señor. Ninguna palabra corrompida, dirá Pablo a los Efesios, salga de vuestra boca, sino que cuidemos de confesar y proclamar que sobre todas nuestras vidas Jesucristo es Señor. Y a partir de esa confesión, que es revelación por el Espíritu Santo, entonces Dios el Padre trabajará en nuestras vidas. Y estaremos creciendo, dice el apóstol Pedro, como un templo santo para el Señor, como un sacerdocio santo también para la gloria del Señor.
Les exhorto en el amor del Señor, les llamo, les invito a estar atentos, a estar en la gracia del Señor. La iglesia nunca deja de orar cada día, pero también nunca deja de examinar la palabra, de oír la palabra, de permitirse alimento del cielo, pan que viene del cielo para su pueblo, para su casa. Reciban bendición y vamos adelante juntos hasta que todos lleguemos, dirá la Escritura, hasta que todos lleguemos a la casa del Padre. Bendito sea el Señor. Bendiciones en su nombre. Amén. Amén al Señor.